En la conferencia anterior habíamos terminado con una situación polémica de una gestante con 3 embarazos anteriores, esta es la número 4, ella del grupo sanguíneo RH negativo, el esposo del grupo sanguíneo RH positivo. Y mi pregunta es, ¿tendrá posibilidades de manifestar la eritroblastosis fetal en la futura descendencia? Vamos a darle respuesta a esta pregunta durante la conferencia. Soy el doctor Roberto Larduey Ferrer, genetista clínico, y los invito a que aprendan con nosotros la naturaleza de lo que somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Larduey Ferrer. El sistema RH es un grupo sanguíneo que se descubrió estudiando el modus rhesus, por eso se llama RH, porque viene de rhesus, una familia de modos en la que se descubrió este tipo de grupo sanguíneo. Y aquí existen dos variantes. Existe el RH positivo y existe el RH negativo. Es importante que ustedes conozcan que existen 6 genes que se segregan en bloques de ligamiento en forma de haplotipo involucrados en la expresión de este grupo sanguíneo. Está el gen C mayúscula, el gen C minúscula, el gen D mayúscula, D minúscula, el gen E mayúscula y E minúscula. En verdad, son 6 genes que están involucrados en la expresión y la determinación del tipo de grupo sanguíneo RH. Sin embargo, de estos 6 genes, hay 2 que establecen una relación de dominancia completa. El resto van a tener una relación de codominancia y van a estar en ligamiento genético. Ya ustedes vimos en el tema número 4, el ligamiento genético. Dada la importancia que de estos 6 genes, el gen D mayúscula, y D minúscula, son los que tienen una relación de dominancia completa y son los que en verdad definen el grupo sanguíneo, permíteme entonces separarlo de este bloque de ligamiento para definir que los individuos con RH positivo pueden ser homocigóticos dominantes de mayúscula o puede ser heterocigótico de mayúscula de minúscula. En una reacción de hemoaglutinación con el factor ácido RH, los positivos van a reaccionar acá porque, por supuesto, presenta aglutininas anti-RH que van a reaccionar con el aglutinógeno RH que se encuentra en la membrana de los hematinas. El RH negativo sí tiene como única posibilidad el genotipo homocigótico recesivo de chiquito. Y en la reacción de aglutinación va a ser negativo, bien, ante el anti-RH. El gen se encuentra en el locus 1P3436. Si el otro estaba en el 9Q34, este en el 1P3436. Bien, eso es lo más importante del RH. Ahora vamos a retomar el problema inicial y le vamos a incorporar la información del grupo sanguíneo RH. Roberto acusa a su esposa de infidelidad y pide la custodia de sus 2 primeros hijos, mientras que rechaza al tercero afirmando que no es suyo. El primer hijo es del grupo sanguíneo ORH positivo, el segundo del grupo BRH negativo y el tercero del grupo ABRH positivo. El marido es del grupo sanguíneo O y la mujer del grupo sanguíneo B. Fíjense cómo no les doy la información de estas 2 últimas personas, porque inteligentemente, para saber si ya ustedes conocen esto de la reacción de hemoaglutinación por fisiología, les doy la reacción de hemoaglutinación para el grupo sanguíneo RH de los padres que se representan a continuación. El padre es negativo para el anti-D y la madre es positivo para el anti-D. Por lo tanto, ¿cree que la acusación del hombre está fundada? ¿Es cierta? Bueno, primeramente vamos a ver el genotipo de los RH de los padres. El padre va a ser RH negativo entonces,
y fenotípicamente va a ser de chiquita, y la madre es RH positivo, y por lo tanto fenotípicamente va a ser de mayúscula o de mayúscula de minúscula. Entonces los genotipos de los padres van a ser el padre o de minúscula. Fíjense qué interesante cómo nosotros vamos a representar el genotipo cuando estamos combinando dos grupos sanguíneos. Es como si estuviésemos combinando dos caracteres. Recuerden que el tema número 1 de los cruzamientos dihíbridos, cuando son dos caracteres, fíjense que el padre es o mayúscula, de minúscula, ese es el padre, así como se representa el genotipo, y la madre tiene dos posibilidades. Puede ser OB de mayúscula, o puede ser OB de mayúscula de minúscula. Tiene dos posibilidades porque el factor RH se puede expresar tanto en la condición homocigótica dominante como en la condición heterocigótica. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer dos cruzamientos: este cruzamiento y este cruzamiento. Un cruzamiento que ya deja de ser monohíbrido, sino es un cruzamiento dihíbrido donde se cumple la segunda ley de Mendel, donde los genes del grupo sanguíneo ABO se van a segregar independientemente de los genes del grupo sanguíneo RH hacia gametos diferentes. Y ahí no podemos fallar. Ahí la meiosis sí juega un papel importante. Por eso yo estaba planteando de que para entender la genética de este semestre hay que saber cómo ocurre la meiosis verdaderamente. Porque la meiosis es la base biológica que explica las leyes de la herencia, tanto en la primera ley como en la segunda, tanto en el cruzamiento monohíbrido como en el cruzamiento dihíbrido. Entonces vamos a realizar el cruzamiento, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Vamos a obtener ORH positivo, ORH negativo, BRH positivo, BRH negativo, un 25% cada uno de ellos. Bien, y por supuesto aquí nosotros podemos verificar realmente ORH positivo y BRH negativo como los genotipos, ¿verdad?, de el hijo. El problema que estamos planteando es que el primer hijo es ORH positivo, el segundo es BRH negativo y el tercero es ABRH positivo. Por lo tanto, en este primer cruzamiento no hay ninguno ABRH positivo. Por lo tanto, tenemos que probar la otra posibilidad, que es OO de minúscula, OB de mayúscula. Por el grupo sanguíneo no vamos a obtener el AB. Entonces hay que ver y hay que explorar si el individuo tiene, el padre es un fenotipo bombar. Pero bueno, lo más importante que tiene este tipo de cruzamiento es que cuando ustedes se enfrenten y ustedes combinen dos grupos sanguíneos, por ejemplo, el ABO y el RH, en primer lugar, me interesa que sepan cómo se denomina el genotipo. Primero se coloca el genotipo del grupo sanguíneo ABO e inmediatamente el genotipo del RH. Y a la hora de establecer los cruzamientos, no es correcto que crucen el ABO aparte del cruzamiento del RH, sino que los dos caracteres se combinen, se segreguen independientemente unos de otros para poder entonces llegar a las verdaderas proporciones genotípicas y fenotípicas. Relacionado con el sistema RH, vamos entonces a hablar de un tema muy importante que sigue siendo un problema importante de conocimiento por parte del personal médico, porque aún existen dudas en la población en las situaciones en que hay conflicto o incompatibilidad de factor. Incluso en la población se plantea: doctor, no hay problema que el defecto con esto que yo tengo sea debido a que yo tengo el factor. Es decir, la población dice que yo tengo el factor como si fuese RH negativo. Y hay muchas personas, por supuesto, que presentan un bajo nivel cultural o no están muy bien entendidas en la materia, que tratan de relacionar la aparición de un signo genético, de un defecto genético, porque tienen el factor entre comillas. Y realmente nos estamos refiriendo a una condición que se llama eritoblastosis fetal. La eritoblastosis fetal es la dominación en aquella situación en la que existe conflicto de grupo sanguíneo RH. Pero para ello deben existir varios requisitos. Es decir, no solamente como condición
suficiente, no basta con uno. Debe haber varias condiciones necesarias. Es decir, que ninguna con su presencia no desarrolla el problema de la eritropoyesis fetal, sino que para que todas sean suficientes, para que la causa sea suficiente, todas las causas necesarias tienen que estar actuando. ¿Y cuáles son esas causas necesarias? En primer lugar, la madre tiene que ser RH negativo. En segundo lugar, el padre tiene que ser RH positivo. Tercer lugar, la descendencia debe de heredar el grupo sanguíneo RH del padre, RH positivo. Y en cuarto lugar, debe existir una reacción, debe haber una hipersensibilidad por parte de la madre. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que cuando una sangre RH negativo se enfrenta a un grupo sanguíneo RH positivo, es capaz de levantar anticuerpos a glutaminas anti-D que quedan en la memoria inmunológica del niño. Entonces, puede ser que una persona, una mujer, salga embarazada por primera vez y tenga esa situación. Y por supuesto, por ejemplo, haya tenido un aborto, o haya tenido una interrupción, o haya parido su hijo. Ahí en algún momento hubo una mezcla de la sangre fetal con la sangre materna. Y la sangre materna RH negativo levantó anticuerpos frente a la sangre RH positivo del feto y queda sensibilizada para próximos eventos gestacionales. Esto nosotros lo podemos hacer o lo podemos verificar a través de la prueba de Kuhn. La prueba de Kuhn que se le realiza a la madre, donde podemos demostrar el titulaje o los tipos de anticuerpos anti-D que presenta la madre. Si la madre, porque tuvo abortos previos o no previos, está sensibilizada, entonces corre el riesgo que en una segunda o en una próxima gestación, si el feto es RH positivo, entonces esos anticuerpos anti-D que quedaron en la memoria inmunológica de la madre son capaces de atravesar la barrera hematoplacental y reaccionar con el aglutinógeno RH de los hematíes del feto y provocar una reacción de hemoaglutinación. Y esa reacción de hemoaglutinación provoca hemólisis, hay una hiperbilirubinemia, se impregnan los núcleos basales del cerebro, se impregnan, hay una hiperbilirubinemia, hay una encefalopatía hiperbilirubínica y aparece el queníptero como una complicación, aparece retraso mental, convulsiones, etc. Y un cuadro clínico muy severo. El cuadro clínico muy severo. Entonces, eso es lo que se llama eritrogastosis fetal. En estos momentos no debe ser un problema, porque todas las mujeres cuando se realiza la captación, cuando están embarazadas, se le hace el grupo de factor. Si el factor es RH negativo, el esposo es RH positivo, entonces el segundo paso es hacer la prueba de Kuhn. Si la Kuhn es negativo, no hay problema, puede enfrentarse al embarazo sin ningún tipo de problema. Pero si la prueba de Kuhn es positivo, es porque la madre está sensibilizada por otros eventos gestacionales y entonces ahí tenemos que incorporar la vacuna hiposensibilizadora, la vacuna anti-D para hiposensibilizar y para evitar estos tipos de accidentes. Si por desgracia o desafortunadamente nace un niño con este tipo de condición, bueno, ya existen otras modalidades terapéuticas que van a estudiar en pediatría cuando lo den por neonatología, como la examinonutrición, la fototerapia, etc., para evitar complicaciones severas en el cerebro. Pero esa es la condición de eritrogastosis fetal. Bien, vamos a ir al sistema MN. El sistema MN se encuentra en el locus 4Q2831. Este gen se caracteriza, por ejemplo, los individuos que son de grupo sanguíneo M, su genotipo es MM. Los que son de grupo sanguíneo N, su genotipo es NN. Y los que son de grupo sanguíneo MM, su genotipo es NN. En las tres alternativas, estimados colegas, genotipo coincide con fenotipo. Hay una relación de codominancia. En el grupo sanguíneo MM hay una relación de codominancia.
Bueno, a partir de ahora vamos a estudiar otros marcadores genéticos. Hasta el momento hemos estudiado el grupo ABO con profundidad, el grupo RH con profundidad, mencionamos el sistema MN como otro grupo sanguíneo donde existe relación de codominancia, pero existen otros ejemplos de marcadores genéticos. Marcadores genéticos como ese ejemplo, el sistema MHC, el Major Histocompatibility Complex, el complejo mayor de histocompatibilidad, donde existen 3 tipos de clases, clase 1, clase 2 y clase 3, ¿verdad? Ejemplo, la clase 1 está en el HLA A, B, C, la clase 2 están los de P, los de Q, los de R, y en cada uno de estos subgrupos existen múltiples alelos. Ejemplo, en HLA A hay 349 alelos, en el B hay 627 alelos, en el C hay 182 alelos. Es decir, que es un sistema altamente polimórfico, hay un gran polimorfismo génico. Bien, y se caracteriza porque los genes del sistema MHC se van a segregar, se van a transmitir en forma de bloque de ligamiento. Hay un ligamiento genético, la frecuencia de recombinación es nula, la distancia física entre estos genes es prácticamente cero y por tanto se van a segregar en forma de bloque hacia la descendencia. Aquí nosotros encontramos, ejemplo, el árbol genealógico de una familia donde se representa el sistema HLA del hombre y el sistema HLA de la mujer. Y fíjense cómo ustedes se pueden percatar cómo se segrega en forma de bloque de ligamiento, en forma de un haplotipo, estos alelos altamente polimórficos. Ejemplo, el A1B8, CW1, DW6, DR2 del hombre se combina todo con el A9B5, CW5, DW1, DR7 de la mujer. Se segregan juntos hacia un mismo amigo, hacia un mismo individuo. Por lo tanto, estos haplotipos son importantes. Y es importante que ustedes sepan de que estos alelos altamente polimórficos del sistema HLA se han utilizado para realizar estudios de asociación genética, porque muchos de estos se han relacionado con predisposición genética para enfermedades comunes del adulto. Y esto lo vamos a dar aquí porque en el tema número 6, donde abordemos la herencia multifactorial, vamos a ver qué cosa es la predisposición genética, qué cosa es la susceptibilidad genética, y vamos a ver que muchas de estas enfermedades, ejemplos como la diabetes mellitus, ha estado relacionado con los haplotipos de DR3, DR4, y como la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad crónica no transmisible, que trata los reumatólogos, se ha visto relacionado con el HLA B27 y como el ama bronquial se ha relacionado con el HLA B8. Es decir, que este sistema ha garantizado en gran medida realizar estudios de asociación genética, estudios de asociación alérica para demostrar la relación que existe entre estos alelos y la probabilidad, la predisposición genética a la aparición de estas enfermedades. Aquí existe un ejemplo de un ejercicio. A continuación se le presenta un haplotipo para el sistema HLA en una pareja. Pues serían los probables haplotipos para el sistema HLA de su hijo. Y entonces viene otro inciso. Su hijo padece una severa insuficiencia renal crónica y será sometido a un trasplante de riñón. Y se decide como donante un individuo con el genotipo que yo les muestro. A2B5, DR5, DR6, A4B8. Y la pregunta es, ¿qué usted opina? ¿Qué usted opina? Entonces nosotros tenemos que tener presente de que cuando nosotros hacemos los cruzamientos, bien, los posibles cruzamientos, las posibles combinaciones gaméticas de los gametos, ejemplo A1B8DR2, se combina con A3B3DR7, no se corresponde con el haplotipo del niño. A1B8DR2 se combina con el A4B4DR4, no se relaciona con el haplotipo del niño. A2B7DR3 se combina con el A3B3DR7, tampoco se relaciona. Y el A2B7DR3 se combina con el A4B4DR4, tampoco se relaciona. Por lo tanto, estimados colegas, ninguno de los individuos que presentan estas combinaciones genotípicas sirven para realizar un trasplante de riñón. Lo más probable
que exista un rechazo a la donación de este órgano. Existen otros ejercicios que se encuentran en la guía que podemos profundizar en gran medida para demostrar la utilidad que tiene el sistema MHC. Por último, no queremos dejar de mencionar los marcadores genéticos de los genes, es decir, los polimorfismos a nivel génico. Y en el tema número 4 de ligamiento genético habíamos estudiado los llamados RFLP. Los RFLP, sin los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Este es un tipo de polimorfismo génico que da lugar a dos alelos diferentes de acuerdo a la longitud de esos genes. Ahí se establece una relación de codominancia y se considera también un marcador genético. Como también están los VNTR, están los STR, son ejemplos de polimorfismo génico que no son objetivos fundamentales de esta conferencia, pero que es importante mencionarlo como ejemplos de marcadores genéticos. Resumiendo, con esta conferencia hemos abordado los siguientes elementos: que los marcadores genéticos presentan un patrón de herencia simple mendeliana, tienen una clasificación exacta de los genotipos y fenotipos, no varían con la edad ni el sexo y otros factores de índole ambiental y son relativamente frecuentes en el locus en cuestión, que es decir, que son polimórficos. Por lo tanto, son marcadores genéticos, porque son las características de un marcador genético, que fue el primer contenido que abordamos al inicio de esta conferencia. Segundo, los grupos sanguíneos, el sistema HLA, la herencia de la haptoglobina, que no lo vimos, pero también es un ejemplo. Los RFNP, que son polimorfismos génicos, constituyen ejemplos de marcadores genéticos. En tercer lugar, abordamos que en la síntesis de los antígenos del sistema ABO participan tres genes ubicados en el cromosoma en la región 9q34, algunos de los cuales tienen una relación de codominancia y otros de alelismo múltiple. Por tanto, es importante dominar el concepto de codominancia y el concepto de alelismo múltiple. Que el fenotipo Bombay está definido por la ausencia de aglutinógenos A, B, pero también por la ausencia de aglutinógenos H en la membrana eritrocitaria, debido a la ausencia de la sustancia precursora H o del aglutinógeno H, por lo que no se sintetiza bien ningún tipo de aglutinógeno, aunque estén presentes los genes de la transferasa A y los genes de la transferasa B. Que la herencia de los marcadores genéticos expuestos en la conferencia de hoy se cumplen las leyes mendelianas, por lo que los genes responsables se van a segregar según el comportamiento de los cromosomas en la meiosis. Otro aspecto que abordamos, que para los genes que participan en la síntesis de los grupos sanguíneos RH y MN existe relación de codominancia, excepto para los genes D y D minúscula, que están en una relación de dominancia completa y que están relacionados con la expresión del grupo sanguíneo RH. Que el sistema HLA es un sistema altamente polimórfico, es poligenético y a su vez es codominante, y que constituye, por tanto, un ejemplo de marcador genético. Queríamos terminar con esta frase de que solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Con este sistema de contenidos hemos abordado entonces el tema de los marcadores genéticos. ¿Qué son los marcadores genéticos? Los tipos de marcadores genéticos que existen, ¿verdad? Que existen marcadores genéticos en distintos niveles, a nivel de las proteínas, a nivel de los grupos sanguíneos, a nivel de los genes. Profundizamos en el sistema de grupo sanguíneo ABO, en el grupo sanguíneo RH, también en el sistema mayor de histocompatibilidad con su sistema HLA. Solo, querido estudiante, nos queda estudiar, profundizar en el libro de texto de la doctora Araceli La Antigua Cruz y que este tema les sirva para su futuro desempeño profesional. Hasta la próxima. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.